Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Bruno Jesús Yáñez Vázquez y soy estudiante de la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy les presentaré mi trabajo que hice a partir del estudio especial sobre asesinato de periodistas de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este trabajo fue hecho para la clase de Teoría General del Estado con enfoque en Ciencias Políticas y fue hecho con ayuda de la profesora Graciela Concepción Steines Vega. Mi epígrafe. Primero empezaré con mi genealogía, posteriormente visitaremos mi marco epistémico, después visitaremos más organizaciones que protegen a los periodistas, citación de las investigaciones sobre el asesinato de los periodistas por actividad periodística, periodo de 1995 a 2005, los periodistas y comunicadores sociales asesinados durante el periodo de 1995 a 2005 por motivos de su trabajo, el estado de las investigaciones, tiempo de duración de estas investigaciones, identificación de autores y de móviles de los crímenes, desarrollo de las investigaciones, práctica de pruebas, líneas lógicas de investigación, sentencias condenatorias, cuadro de impunidad, avances en las investigaciones, un pasado oscuro a un futuro brillante, recomendación de un fotoperiodista, reflexiones finales, claves teóricas, reflexiones prácticas, postura epistémica, fuentes selecta y fuentes complementarias. Ok, genealogía. La Organización de los Estados Americanos, OEA, fue creada en 1948 cuando se suscribió en Bogotá, Colombia, la Carta de la OEA, que entró en vigor en diciembre de 1951. Posteriormente, la carta fue enmendada por el Protocolo de Buenos Aires, suscrito en 1967, que entró en vigencia en febrero de 1970, por el Protocolo de Cartagena de Indias, suscrito en 1985, que entró en vigencia en noviembre de 1988, por el Protocolo de Managua, suscrito en 1993, que entró en vigencia en enero de 1996, y por el Protocolo de Washington, suscrito en 1992, que entró en vigor en septiembre de 1997. La organización fue fundada con el objetivo de lograr en sus Estados miembros, como la estipula el artículo 1 de la Carta, un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia. Hoy en día, la OEA reúne a los 35 estados independientes de las Américas y constituye el principal foro gubernamental político, jurídico y social para lograr sus más importantes propósitos. La OEA se basa en sus principales pilares, que son la democracia, los derechos humanos, la seguridad y el desarrollo. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA fue establecida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en 1997 para supervisar el cumplimiento de la Convención Americana sobre Derechos Humanos por parte de los Estados miembros de la OEA en materia de libertad de expresión. Esta oficina analiza las denuncias de violación de libertad de expresión recibidas por la CIDH y asesora a la Comisión sobre casos, incluidos las solicitudes de medidas cautelares de los Estados miembros de la OEA para proteger a periodistas y otras personas que enfrentan amenazas o el riesgo de daños irreparables. En los casos que involucran una violación grave de la libertad de expresión, la persona al frente de la Relatoría Especial emite comunicados de prensa sobre la información que ha recibido, expresa su preocupación a las autoridades y hace recomendaciones a los Estados miembros de la OEA para reformar las leyes y reglamentos que violan los derechos de libre expresión garantizados por la Convención. Cada año se emite un informe anual que detalla el estado de la libertad de prensa y la libertad de expresión en cada de los países de las Américas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, que antes fue mencionada, es un órgano principal y autónomo de la OEA encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano. Está integrada por 7 miembros independientes que se desempeñan en forma personal y tiene su sede en Washington, D.C. Fue creada por la OEA en 1959. La CIDH realiza su trabajo con base en 3 pilares de trabajo, los cuales son el sistema de petición individual, el monitoreo de la situación de los derechos humanos en los Estados miembros y la atención a las líneas temáticas prioritarias. A través de este andamiaje, la Comisión considera que el contexto de la protección de los derechos de toda persona bajo la jurisdicción de los Estados americanos es fundamental dar atención a las poblaciones, comunidades y grupos históricamente sometidos a discriminación. En forma complementaria, otros conceptos informan su trabajo. El principio grupo persona, según el cual la interpretación de una norma debe hacerse de la manera más favorable al ser humano, la necesidad de acceso a la justicia y la incorporación de la perspectiva de género a todas sus actividades.
Mi marco epistémico, lo cual son mis preguntas claves y los objetivos que busco responder con mi presentación es, ¿cuáles son los países con el mayor índice de periodistas asesinados en Latinoamérica? Mi objetivo es dar a conocer el número de periodistas asesinados en algunos países de Latinoamérica. ¿Cuáles son las causas de estos asesinatos? Explicar el por qué se generan todas estas muertes y amenazas en contra de periodistas. ¿Es viable actualmente estudiar la carrera de periodismo sabiendo todos los riesgos que corren? Comprender por qué la gente sigue estudiando periodismo conociendo todos estos datos. ¿Cuáles son las acciones que están haciendo los gobiernos para disminuir estas muertes? Identificar las medidas que los gobiernos toman ante estas situaciones. ¿Durante qué sexenios de México ha existido más muertes de periodistas? Dar a conocer durante cuáles sexenios en México han existido más asesinatos y cuántos han sido. ¿Qué implica el asesinato de un periodista en la sociedad? Conocer el impacto que tiene la muerte de un periodista en la sociedad. Más organizaciones que definen a los periodistas. La Federación Internacional de Periodistas, FIPE, es la mayor organización de periodistas a nivel mundial. Representan a 600.000 profesionales de medios de comunicación en 187 sindicatos, federaciones y asociaciones de más de 140 países. Fue fundada en París en 1926 y la FIP es la portavoz de los y los periodistas en el sistema de Naciones Unidas y en el movimiento sindical internacional. La FIP organiza acciones colectivas para apoyar a los sindicatos de periodistas en la lucha por un salario justo, condiciones de trabajo dignas y la defensa de sus derechos laborales. Promueve la acción internacional para defender la libertad de prensa y la justicia social por medios de sindicatos de periodistas fuertes, libres e independientes. Lucha por la igualdad de género en todas sus estructuras políticas y programadas. Se opone a todo tipo de discriminación y condena la utilización de los medios de comunicación para promover propaganda, intolerancia y conflictos. Creen la libertad de expresión política y cultural. Situación de las investigaciones sobre el asesinato de los periodistas por actividad periodística, periodo de 1995 a 2005. La relatoría registró en el periodo considerado por el presente estudio 1995 a 2005 157 asesinatos por motivos que pudieran estar relacionados con el ejercicio de la actividad periodística, lo que constituye una cifra muy alta de asesinatos ocurridos en la región. La relatoría ha registrado que los medios adoptados por los estados una vez se han producido los hechos han sido muy precarias y que las investigaciones se caracterizan casi en su mayoría por ser marcadas por una lentitud. Todo ello impide la identificación de autores, su adecuado procesamiento y enjuiciamiento, y cuando es el caso, su debida sanción. Esta situación de las investigaciones produce como resultado un probable cuadro de impunidad de los asesinatos contra periodistas en la región. Aquí podemos ver una tabla de los periodistas y comunicadores sociales asesinados durante el periodo de 1995 a 2005 por motivos de su trabajo. Podemos encontrar países como México, nuestro país, Colombia, Brasil, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, entre otros, y el total de periodistas asesinados. Eh, la situación de las investigaciones sobre el asesinato de los periodistas por actividad periodística de periodo de 1995 a 2005, pues podemos observar en países como Colombia, Brasil y México, el número de periodistas asesinados es muy elevado, particularmente en el caso de Colombia. Colombia registró durante el periodo, conforme a la información recibida por la Relatoría, de 35 asesinatos, siendo este el número más alto de periodistas asesinados hasta ahora en uno de los países de la región. Brasil registró a su vez 23 periodistas asesinados y México registró 20. En el caso de Colombia, el asesinato de los periodistas y las amenazas de muerte se producen en el marco del largo conflicto armado interno que vive este país, que coloca a los trabajadores del periodismo y de la comunicación social en su situación de particular exposición. En Guatemala, varias de las muertes violentas de periodistas estuvieron vinculadas al parecer a la difusión de información sobre bandas criminales y corrupción, y en el caso de Haití estuvieron vinculadas a sus críticas al gobierno. Los asesinatos contra los periodistas constituyen, además de una grave vulneración del derecho a la vida, una afectación seria del derecho a la libertad de expresión en su doble dimensión. Cuando un periodista es asesinado o agredido, se afecta no solo a la víctima, sino también a nosotros como sociedad. La muerte de periodistas en contextos que permiten o inferir o establecer que las muertes se produjeron como consecuencia del tipo de información difundida y de las opiniones expresadas por el periodista en el ejercicio de su profesión tiende a generar autocensura. El asesinato de periodistas en razón del ejercicio de su profesión genera el silenciamiento de las sociedades y el debilitamiento del debate y el control propios de los sistemas democráticos.
Esta práctica tiene dos objetivos concretos. Busca eliminar a aquellos periodistas que realizan investigaciones sobre atropellos, abusos, irregularidades o ilícitos de todo tipo, llevados a cabo ya sea por funcionarios públicos, organizaciones o particulares en general, con el fin de que sus investigaciones no puedan concluirse y estas no lleguen a alcanzar el debate público que ameritan o simplemente como represalia de estas. Los asesinatos de periodistas y comunicadores sociales son utilizados como instrumento de intimidación de autocensura para todos aquellos que realizan tareas de investigación. El estado de las investigaciones. En la mayoría de los casos de las investigaciones son excesivamente lentas, que además en varias de ellas tropiezan con graves obstáculos como las amenazas a fiscales, jueces, testigos y abogados o muestran, o muestran graves deficiencias contrarias a los requerimientos de investigaciones serias y diligentes. En la mayoría de estos casos, el estado de las investigaciones no permite conocer las razones o motivos de los crímenes ni quiénes fueron sus autores, lo que se traduce en la ausencia de esclarecimiento del hecho, en el consecuente desconocimiento de la verdad de lo sucedido y en la ausencia de juicios y de sanciones contra los criminales. En la mayoría de los casos de investigaciones son excesivamente lentas, que además en varios de ellos. Cuando las investigaciones avanzan en la identificación de autores, este se reduce en la casi totalidad de los casos a los autores materiales y que sean individualizados, los autores intelectuales ni los eventuales encubridores. Las investigaciones que terminan en la sanción de alguno o algunos de los autores de los crímenes son pocas y además que en varios de los casos en los que se ha dictado algún tipo de sentencia condenatoria, este no se ha hecho efectiva. Tiempo de duración de las investigaciones. Los casos considerados en el periodo bajo estudio pasado 10 o incluso más años de ocurridos los hechos, así de los países con el mayor número de periodistas asesinados, como es el caso de Colombia, de los 28 periodistas que fueron asesinados entre el periodo de los años 1995, 96, 97, 98, 99 y 1999, la relatoría encontró que al año 2007 solamente se había dictado algún tipo de sentencia condenatoria en 5 de los casos relacionados con los asesinatos ocurridos durante estos años, es decir, que 23 personas siguen sin recibir una sentencia. A su vez, en el caso de los periodistas asesinados en Brasil, de los 11 asesinatos ocurridos entre los años 1995, 96, 97, 98 y al año 2007, se había dictado algún tipo de sentencia condenatoria solamente en 4 casos y en uno de ellos había personas procesadas. En el caso de México, nuestro país, de los 6 periodistas asesinados entre 1997 y 1998, al año 2007 se había dictado sentencias condenatorias contra 2 personas. En el caso del asesinato del periodista Jesús Abel Bueno León, contra 2 cómplices del crimen del periodista Benjamín Flores González, que nació en 1968 y fue asesinado en 1997. Esta situación de excesiva lentitud de las investigaciones ha sido registrada por la Relatoría de nuevo en varios de los asesinatos ocurridos entre los años 2000 a 2005, tanto en los países con el mayor número de periodistas asesinados como lo son Colombia, Brasil y México, y también Guatemala como en los demás países. De ese costado podemos ver una foto del periodista Benjamín Flores González que fue asesinado en 1997. Identificación de autores y de móviles de los crímenes. La relatoría ha notado asimismo no solo la lentitud de las investigaciones, sino también la falta de individualización en las mismas de todos los autores del crimen, así como la falta en la mayoría de los casos de la identificación de los motivos o razones del asesinato del periodista o comunicador social. En las investigaciones se haya indicado adecuadamente sobre posibles patrones criminales que marcan la comisión de los asesinatos. Esta carencia en la investigación y posible identificación de patrones criminales se hace particularmente notoria en los países con un número alto de periodistas asesinados como lo son Colombia, Brasil y México, a pesar de que en estos países es posible establecer contextos que contribuirían a identificar y a articular patrones. Hablando de estos contextos, nos referimos a contextos en la sociedad, ya como lo pueden ser bandas criminales o incluso conflictos dentro de nuestro gobierno o los gobiernos de estos países. Desarrollo de las investigaciones prácticas de pruebas y líneas lógicas de investigación. En relación con el desarrollo de las investigaciones, la relatoría ha encontrado además tanto carencias de orden propiamente investigativo y procesal relacionados, entre otros con la práctica de pruebas y el desarrollo adecuado de líneas de investigación,
como ausencia de una voluntad política de los estados para cumplir con la obligación de garantizar investigaciones serias, diligentes, imparciales y eficaces, que se expresa, entre otros hechos, en la obstrucción y la obstaculización de las investigaciones. La relatoría ha identificado que la omisión de las líneas lógicas de la investigación o la falta de la diligencia en la recolección de pruebas pertinentes y relevantes para el esclarecimiento de los hechos ha tenido repercusiones delicadas en el desarrollo de los procesos cuando estos han entrado en las etapas de acusación o de juicio. En la relación con obstáculos o obstrucciones que afectan el desarrollo de las investigaciones, la relatoría ha identificado varios casos en Brasil, Colombia y México en los que han sido asesinados testigos o personas vinculadas a las investigaciones o sospechosos de ser autores de los hechos y en los que los testigos han tenido miedo a declarar. Los asesinatos cometidos contra periodistas o comunicadores sociales que las investigaciones se afectan seriamente en el logro de los resultados esperados, no solo por las fallas y dificultades en el desarrollo técnico y profesional de las mismas, sino de un modo muy relevante por la ausencia de decisiones de las autoridades del Estado, encaminadas a superar los obstáculos y a prevenir o suprimir las conductas o prácticas que obstruyen o buscan obstruir las investigaciones. Sentencias condenatorias. En relación con las sanciones, ha observado que en el periodo bajo estudio solamente se habría producido algún tipo de sentencia condenatoria en muy pocos casos. De los 157 asesinatos de periodistas entre 1995 y 2005, se había producido el año 2007 algún tipo de sentencia condenatoria en solo 32 de los casos relacionados con el total de los asesinatos. En algunos de estos casos, las sentencias condenatorias se encontraban pendientes de la decisión sobre recursos que habían sido interpuestos y en otras las sentencias no se han hecho efectivas. Aquí podemos ver una tabla donde de un lado tenemos los periodistas y comunicadores sociales asesinatos y del otro lado los casos con algún tipo de sentencia condenatoria. Así, de los países con el número más elevado de periodistas asesinados, en Colombia solamente se había dictado algún tipo de sentencia con sanción en 7 de los casos relacionados con los 75 asesinatos que podrían estar vinculados con el ejercicio de la actividad periodística cometidos en el periodo. En Brasil se había producido algún tipo de sentencia condenatoria en 9 casos de los 23 asesinatos registrados. En México solo se había producido algún tipo de sentencia condenatoria en cuatro casos de los 20 asesinatos ocurridos durante el periodo. La relatoría ha encontrado también, como se señaló antes, que en varios de los casos en donde se ha dictado algún tipo de sentencia condenatoria, algunas de estas sentencias no se han hecho efectivas porque las personas condenadas no han sido capturadas o ya se encuentran prófugas. En relación con las personas que han sido vinculadas a las investigaciones, la relatoría ha encontrado con base en la información recibida que un número demasiado reducido de ellas corresponde a autores intelectuales. Adicionalmente, la relatoría registró muy pocas sentencias condenatorias dictadas contra los autores intelectuales, concretamente en alguno de los casos ocurridos en Brasil y en uno de los casos ocurridos en Colombia. Aquí podemos ver un caso de una sentencia, la cual fue del periodista Benjamín Flores González, que era director del periódico La Prensa. Él fue asesinado el 15 de julio de 1997, el día en el que el periodista se encontraba fuera de las oficinas de la prensa. Un hombre descendió de su vehículo con una metralleta AK-47 y disparó al periodista por la espalda hasta que el arma se atascó. Se sospecha que el motivo fue que en mayo de 1997 escribió acerca de cómo una tonelada de cocaína confiscada por autoridades federales desapareció del cuartel de la ciudad. Gabriel González fue detenido y sentenciado por la muerte del periodista, pero 3 años después del crimen fue detenido en Estados Unidos y extraditado a México en 2006. Sin embargo, fue liberado en 2010 por falta de evidencia. El sospechoso apodado El Jaimillo era líder de una banda de sus hermanos traficantes de drogas y era blanco frecuente de las historias de este periodista. Cuadro de impunidad. En los casos de México, de los 4 casos en los que se ha dictado algún tipo de sentencia condenatoria, en uno de ellos las condenas han sido dictadas solo a cómplices en relación con los principios y estándares en que los estados han debido seguir en las investigaciones indicadas. Una vez ocurrieron los asesinatos de periodistas con el fin de cumplir con su obligación de investigar las violaciones de derechos humanos, que las investigaciones en su gran mayoría han sido excesivamente lentas, lo que contradice en un principio la exigencia de adelantar investigaciones en un tiempo razonable. Las investigaciones en su gran mayoría han presentado carencias sustanciales en la práctica adecuada y oportuna de las pruebas relevantes en la cristalización de las líneas lógicas
de investigación y en la investigación de posibles patrones, lo que expresaría comportamientos investigativos contrarios al estándar del debida diligencia. Adicionalmente, en varias de las investigaciones se presentan obstáculos y obstrucciones que afectan también la diligencia y eficacia del desarrollo de las mismas. Las investigaciones no han sido en su gran mayoría hasta ahora completas, en la casi totalidad de ellas no se han esclarecido los hechos o no se han esclarecido plenamente, y en consecuencia solo en muy pocos casos se han podido determinar las causas y o circunstancias vinculadas al asesinato y establecer el móvil del crimen. Igualmente, solo en pocos casos se ha logrado identificar algunos de los autores materiales. En la casi totalidad no se han identificado lo que vienen siendo los autores intelectuales de estos crímenes. Las investigaciones que han permitido que se dicte algún tipo de sentencia condenatoria son pocas, y en algunos de los pocos casos en los que se ha dictado algún tipo de sentencia condenatoria, estas sentencias no se han hecho efectivas. El asesinato de periodistas en razón del ejercicio de su profesión vulnera el derecho de la libertad de expresión en su dimensión individual y también en su dimensión colectiva al afectar, en este caso de un lado, el derecho a la sociedad a acceder libremente a la información y al producir del otro como efecto de intimidación y autocensura de quienes son trabajadores de la comunicación social y la abstención de las denuncias y opiniones de los ciudadanos en contra de los criminales que matan a estos periodistas. El efecto intimidatorio que producen estos crímenes se agrava y se amplifica. Si además las investigaciones desarrolladas para individualizar, capturar, juzgar y castigar a los responsables de estos crímenes no demuestran resultados positivos y los crímenes permanecen en la impunidad. Tal efecto solo puede ser evitado mediante la acción decisiva del Estado para investigar, enjuiciar y castigar a quienes resultan responsables de esos crímenes, tal como corresponde a su obligación bajo el derecho internacional. Avances de las investigaciones. Como un avance positivo e importante en el combate contra la impunidad de los asesinatos de los periodistas de la región, las otras sentencias condenatorias que han sido dictadas en algunos de los otros casos con base a la información recibida y en el estudio que ha hecho de la misma, en llamar la atención sobre la lentitud de la mayoría de las investigaciones sobre las serias carencias que presentan el desarrollo de las mismas y sobre la falta de un pleno esclarecimiento de los hechos de sentencias condenatorias en la mayoría de los casos. La importancia fundamental que tiene la existencia de una voluntad política de los Estados tendiente a superar obstáculos, a evitar y suprimir las prácticas obstructivas y avanzar seriamente en el pleno cumplimiento del deber de investigar. Un pasado oscuro a un futuro brillante. El pasado oscuro vendrá siendo este, que es que el asesinato de periodistas y comunicadores sociales, en razón de su trabajo, tiene como efectos intimidar a otros periodistas y a los ciudadanos y ciudadanas en general y silenciar de este modo las denuncias y críticas sobre abusos, atropellos o delitos cometidos por tanto por agentes del Estado como por particulares. Estos efectos se agravan y amplifican cuando los estados incumplen con su deber de investigar y sancionar a estos criminales y se genera en consecuencia impunidad. Sin embargo, también podemos pues trabajar en un futuro brillante al otorgar la máxima prioridad jurídica política a entender y resolver la situación de impunidad de los asesinatos cometidos contra periodistas y comunicadores sociales y en ese sentido adelantar investigaciones imparciales, prontas, serias y diligentes que produzcan los resultados buscados. Esto es el pleno esclarecimiento de los hechos, la identificación de todos los autores instruidos, autores materiales e intelectuales y eventuales encubridores, la captura de los mismos, su enjuiciamiento y su sanción efectiva. Es decir, garantizar efectivamente la seguridad de testigos, de familiares, de las víctimas, fiscales, jueces y abogados y otras personas y funcionarios comprometidos con las investigaciones y adelantar investigaciones prontas y diligentes sobre los hechos de amenazas, agresiones, intimidaciones o atentados cometidos contra cualquiera de estas personas. Yo les haré una recomendación de un fotoperiodista, el cual es Germán Canseco. Él nació en el año de 1968 en Culiacán, Sinaloa. Es egresado de la Escuela Activa de Fotografía y ganador del Premio Nacional de Periodismo en 2008 por su serie El Inframundo, Los Picaderos de Juárez. Germán Canseco es uno de los fotoperiodistas más veteranos en activo, al igual que en varios de sus colegas del seminario Proceso, ha enfocado su atención en temas de suma relevancia como la drogadicción y la violencia. Sin duda alguna, su mirada crítica es una de las más calificadas del fotoperiodismo mexicano. De este lado podemos ver una foto de él y otra de su trabajo, Los Picaderos de Juárez.
Mis reflexiones finales. Como claves teóricas, tengo el asesinato de periodistas, autocensura, críticas al gobierno, debates públicos, derechos a la libertad de expresión, patrones criminales, sentencias, silenciamiento de la sociedad. En mi índice analítico se encuentran palabras como lo son autores intelectuales, autores materiales, Colombia, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, encubridores, esclarecimiento, funcionarios públicos, impunidad, intimidación, investigaciones, juicios, líneas de investigación, México, Organización de los Estados Americanos, periodismo, precarias, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, sanciones y vulneración. Reflexiones prácticas. Bueno, pues México es uno de los peores países del mundo para ser periodista según la Federación Internacional de Periodistas, que ya vimos que es la FIP. En México desde 1990 hasta 2020 han muerto 178 periodistas. Esto se debe a que no existen líneas de investigaciones adecuadas en el país. Existe una monopolización de los medios de comunicación. Quizás actualmente esta monopolización ha disminuido un poco, sin embargo, hace años la monopolización se presentaba por parte de Televisa, que era quien por lo regular tenía todas las noticias y manejaba todo el noticiero en México. Sin embargo, con el paso de la tecnología llegaron estos aparatos que pues nos han ayudado a abrir nuestra vista a otros horizontes y no solo cerrarnos al que nos diga Televisa o otra compañía. Bueno, basándonos en el índice global de impunidad de México, se ubica en la posición 60 entre los países analizados con índice de 49,67, que representan 10 puntos más de impunidad frente al promedio global 39,9. Las investigaciones en estos casos son precarias y demasiado lentas, y el que yo considero que es el mayor mal que tenemos es la normalización que hemos desarrollado a ese tipo de actos debido a que son muy frecuentes en el país y casi nunca se le da su atención adecuada por parte de la población, salvo en casos que se vuelven populares por los involucrados. Aquí podemos ver una noticia del Financiero, la cual dice, asesinatos de periodistas en México 2022 ya es ya el año más mortífero desde que se tiene registro. Esta nota fue escrita por la periodista Alejandra Ogendi en agosto 3 del 2022. Bueno, como podemos ver aquí, 2022 es el año ya más mortífero en lo que va del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador y también es el año más mortífero de los últimos 22 años, es decir, desde que se tiene registro. Veracruz, Baja California y Michoacán son los estados en los que este año han ocurrido más asesinatos de periodistas, en tanto que 10 de los homicidios han sido cometidos en contra de hombres y 3 en contra de mujeres. Como podemos ver de este lado, en el sexenio de Vicente Fox fueron 22. Con Felipe Calderón tuvimos 48, con Enrique Peña Nieto 47 y con Andrés Manuel López Obrador 38 hasta lo que va de 2022. Aquí podemos encontrar otra noticia que dice, ¿cuántos periodistas han muerto en México 2022? Y podemos ver que 17 periodistas mexicanos han sido asesinados en México en lo que va del 2022. Entre aquí podemos encontrar la lista de los periodistas asesinados, entre los que se encuentra José Luis Gamboa, asesinado a puñaladas el 15 de enero en Veracruz, Margarito Esquivel, asesinado con arma de fuego el 17 de enero en Tijuana, Lourdes Maldonado, asesinado a balazos de las afueras de su casa el 23 de enero en Tijuana, Roberto Toledo, asesinado afuera de las oficinas del diario Monitor Michoacán el 31 de enero, Marcos Ernesto, también asesinado en Tijuana, Baja California, el domingo 6 de febrero. En algunos reencuentros no es considerado ya que había dejado el periodismo en 2019. Ever López, asesinado desde 5 balazos el 10 de febrero cuando estaba en su oficina ubicada en el centro de la ciudad de Salinas, Sur de Oaxaca. Jorge Camero, asesinado a balazos al salir de su gimnasio el 24 de febrero. Juan Carlos Muñiz, asesinado de 2 balazos en la cabeza el 4 de marzo. También tenemos a Armando Linares López, ejecutado dentro de su casa el 5 de marzo. Luis Enrique Ramírez, hallado muerto el 6 de mayo. Molinero, asesinado el 9 de mayo en un ataque armado directo. Joana García murió en el mismo ataque armado en Veracruz, en el que fue asesinada su compañera Molinero. Antonio de la Cruz, asesinado cerca de su casa el 29 de junio. Ernesto Méndez, asesinado en un bar de San Luis La Paz. Juan Arjón, reportado como desaparecido y después fue encontrado su cuerpo en San Luis, Río Colorado, Sonora. Freddy Román, asesinado este 22 de agosto en Chilpancingo, Guerrero.
Su hijo fue asesinado el 1 de julio y Pedro Pablo Camul asesinado el 21 de noviembre en Jalapa, Veracruz. Como los asesinatos hacia los comunicadores han sorprendido, pues en lo que va del año México ha presentado una cifra récord de 17 muertes de periodistas. Lo anterior, pese a que algunos han pedido protección del Estado para salvaguardar sus vidas, además de que, como podemos ver, muchos de ellos han sido asesinados de una forma cruel, a pesar de que, pues quizás ellos pidieron ya una protección al Estado porque ya habían recibido amenazas de sus posteriores asesinos y como pudimos ver nuestro gobierno pues no actuó de una manera correcta ya que a lo que va del año han muerto 17 periodistas. Mi postura epistémica acerca de mi texto que es Asesinato de periodistas, estudio especial por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Este es un texto bastante actual que retrata muy bien la situación que viven los periodistas sin victimizarse, siempre hablando con datos. En su contenido hay algunas tablas que nos ilustran de mejor manera las cifras que se nos dan de una manera sencilla y bastante resumida. Esas son las tablas que pudimos ver durante esta presentación. Nos hace valorar nuestro derecho a la libertad de expresión y a comprender que en este mundo el hablar con sinceridad, ya sea de abusos o maltratos por el gobierno particulares, puede acarrear consecuencias fatales contra nosotros y nuestros familiares. De ahí nace mi pregunta del por qué es que mucha gente sigue estudiando periodismo a pesar de saber todos estos datos. Sin embargo, creo que aquí está mi respuesta. No por eso debemos guardar silencio ante los abusos de las autoridades, ya que hay personas como los encargados de de esta institución que luchan por nuestra misma causa y que no pueden apoyar en ello. Es decir, que no porque, no, o sea, no porque nos amenacen debemos de quedarnos callados, siempre va a haber una persona que nos va a apoyar, como en este caso, es la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Este presenta argumentos basados en evidencias y datos muy precisos, ya que marca el periodo de estudio muy bien, y es un texto que no incluye tecnicismos que dificulten su comprensión. Mi fuente selecta fue, como ya lo mencioné, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, estudio especial sobre asesinatos de periodistas. Este fue escrito en Estados Unidos por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en 2008. Aquí hay algunas de mis fuentes complementarias, como es el libro blanco sobre el periodismo global. Algunas páginas, como podemos ver, pues mis notas de los periodistas asesinados durante el año y los casos que se han registrado durante muchos años. Y bueno, el presente de abajo se realizó en el seminario constructivista y el aula jurídica virtual bajo la estructura, fuentes y su supervisión de la catedrática Graciela Steines Vega. Mi nombre es Yáñez Vázquez Bruno Jesús y aquí podemos ver que el pintor gráfico mexicano Adolfo Mejía que representa la obra La libertad de expresión. Esta fue muy utilizada por los estudiantes del 68. En México y París lo usaron profusamente. El nacimiento de esta obra fue en 1954 y distribuida en la Feria de la Ciudadela de México y Adolfo Mejía mencionó acerca de ella. Libertad de expresión tuvo un principio, un modelo en lugar de la cadena le puso un pañuelo sobre la boca y alrededor de la cara. Él con el dibujo modificó el pañuelo y dibujó la cadena. Creo que esta pintura representa muy bien todo lo que he venido hablando, ya que, pues como podemos ver, el asesinato de periodistas es muy común y normalizado, el cual yo considero que es el mayor error que puede suceder, normalizar la muerte de cualquier tipo de persona. Sin embargo, creo que como podemos ver en esta imagen, el chico se encuentra angustiado, se encuentra preocupado por cómo está. Yo creo que si nosotros nos callamos al no denunciar cuando una empresa, nuestro propio gobierno nos vulnera, pues terminaremos viéndonos como ese sujeto, con una cadena en la boca. Es por eso que, a pesar de todo, existen periodistas que siguen arriesgando su vida día a día al informarnos acerca de todos estos atropellos. Yo creo que nuestro mayor error es que no muchas veces no lo apreciamos y deberíamos de apreciar un poco más que muchos periodistas salen a día a jugarse la vida publicando notas acerca de nuestro gobierno, acerca de particulares que a veces violan las reglas o nos pueden llegar a vulnerar. Y es por eso que creo que todos deberemos de darle un mayor peso al periodismo en México y bueno, creo que en todo el mundo. Y al igual que como podemos ver aquí, pues no callarnos, ya podemos ver que esta obra fue muy utilizada en 1968 en México y París, lo cual se me hace algo lógico, ya que durante esos años pues los estudiantes eran muy silenciados. Creo que por eso se debe el gran auge de esta obra. Y creo que al igual que ellos, no hay que quedarnos callados y hay que luchar y alzar la voz cuando consideramos, y siempre y cuando tengamos datos acerca de que algo está mal, porque no hay que convertirnos en este chico. Bueno, eso es todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. Este trabajo también fue elaborado durante el seminario de reflexión jurídica, enfocado a partir de una obra de arte. Y bueno, muchas gracias. Hasta luego.